buenas noches, estimados televidentes y radioyentes. Nuestra mesa redonda se acerca hoy de nuevo al tema del orden y la disciplina territorial y urbana y el papel de la planificación física a partir de las llamadas telefónicas, los correos electrónicos y también los comentarios que ustedes nos han dejado en nuestro sitio web de la Mesa Redonda y Cuba Debate. Para hablar sobre este tema me acompañan hoy en el panel el compañero Serapio Guerra Morales, vicepresidente del Instituto de Planificación Física, quien como ayer estuvo con nosotros aquí en el estudio, la doctora Anelis Marichal González, directora de Ordenamiento Territorial del propio Instituto de Planificación Física, y el arquitecto José Mena Álvarez, director de urbanismo de este organismo. Con ellos estaremos compartiendo el panel, sus respuestas a las interrogantes que ustedes nos han hecho llegar, y también pues tendré este jueves, como todas las semanas, a nuestra colega Aixa Evia, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, quien está siguiendo sus opiniones a través de la internet. Doy la bienvenida en el estudio al general de división Samuel Rodiles Plana, presidente del Instituto de Planificación Física, a otros directivos de este instituto y también trabajadores del Instituto de Planificación Física. Con todos ellos estaremos compartiendo nuestros próximos 55 minutos de programa. Acompáñenos. Bueno, numerosas opiniones e interrogantes hemos recibido de nuestra población en las últimas jornadas sobre este tema que estamos abordando, que es de interés para toda nuestra población. Ayer, durante la transmisión de nuestra mesa redonda, recibimos casi una treintena de llamadas telefónicas, algunos con asuntos particulares que estarán siendo atendidas por los compañeros del Instituto de Planificación Física. Algunas tienen que ver con temas jurídicos o con temas de la vivienda que no son exactamente del que estamos analizando, pero que también pues trataremos de remitirse a las autoridades competentes. Y les propongo pues comenzar con algunas opiniones que tienen que ver con el tema del urbanismo, uno de los más reiterados por ustedes en sus interrogantes a nuestra mesa redonda. Emilio Sosa, provincia de Villa Clara, ciudad Santa Clara. El Instituto de Planificación Física juega un papel primordial y muy importante. Lamentablemente en años anteriores perdió mucha autoridad. Esa autoridad ha resquebrajado precisamente o ha permitido esas indisciplinas sociales y urbanísticas que se hace referencia. Considero que esas violaciones no son más que la falta de exigencia y de control territorial. Marta Cabrales, municipio de Habana del Este, a la mar. Tengo un techito delante en mi casa, en la zona urbana de Jardín, ya que cuando llueve las ventanas no tienen alero y me entra mucha agua, se me inunda el apartamento en bajos. Soy Hortensia Reina Ceruto, vivo en el Calvario, Arroyo Naranjo. ¿Qué derecho tiene un cubano propietario que vive en una comunidad fundada hace 31 años y que esta comunidad se trazaron sus límites y linderos con cercas perimetrales en todas sus viviendas, y hoy, después de la ordenanza que salió de los 75 centímetros, hoy aquí en Planificación Física, Arquitectura de Arroyo Naranjo y Dirección de la Vivienda no respeta esa estructura que tiene nuestra comunidad. Olga Sobrado, el municipio 10 de octubre, zona residencial de La Víbora, que aquí se han hecho ilegalidades, tapiando jardines, secas, incomunicándole, quitando visibilidad y claridad a las casas colindantes y afectando a los vecinos. No pasa nada, se han llevado a juicio y todo sigue igual, la ilegalidad sigue. Bueno, esas son algunas de las opiniones que nos hicieron llegar a través de la línea telefónica. Otros nos escribieron por el correo electrónico o llamaron al teléfono de la mesa redonda y tratan también sobre este tema. Por ejemplo, Antonio Arián Pérez de Plaza de la Revolución pregunta: ¿en el Vedado se pueden cerrar los jardines y taparlos? María González de Centro Habana dice que las personas que viven en bajos han cogido la moda de poner en la acera losas que cuando llueve resbala, y ella es una persona mayor que no debe caerse al ir por la calle. Sobre eso mismo también habla Cándida Candelaria Alonso
de Centro Habana, el tema de las losas y los azulejos que se han puesto en la acera, tema que reitera también Olga Díaz de La Habana Vieja, que habla de la moda de poner losas y azulejos en la acera y para colmo levantarlos, y que es un impedimento para las personas mayores, y dice que también que le preocupa que las aceras y calles son sumamente estrechas y cómo es que se permiten poner rejas a las puertas hacia el exterior y que además abren precisamente hacia el paso de las aceras. También recibimos la opinión de una ciudadana que se presenta como Judith, quien dice que hay muchas violaciones urbanísticas en Cojímar, en el municipio de Habana del Este, y habla de una vivienda construida en la costa al lado de las ruinas de la fábrica de caramelos, de garajes, muros y sobredimensionamientos autorizados que evidentemente son ilegales en esa zona. Y Mercedes Navarro, que también se pregunta qué se puede hacer con el tema del respeto a la propiedad del vecino colindante, el respeto a los 0,75 centímetros entre una casa y otra, los problemas de tendederas de ropa en plena calle, la construcción de piscinas en lugares que ni siquiera hay agua, y también el tema de las tapias o muros que muchas veces se levantan por encima de la propia altura de las casas. Sobre estos temas del urbanismo quisiera hablar con el arquitecto Mena y nos diera algunas indicaciones, algunas apreciaciones sobre estos temas que pudieran ser de interés para todas estas personas que nos han escrito y para todos los que les interesa este tema. ¿Qué recomendaciones, qué apreciaciones darle? Buenas noches. El plan de ordenamiento urbano permite el rescate del orden, la disciplina y la exigencia en la ciudad. Este plan permite además regular todas las acciones que se llevan a cabo, no solamente en la ciudad, sino también en su entorno, y permite además conducir todas las inversiones que se realizan, no solamente desde el punto de vista de las instituciones estatales, sino también todas las acciones que realiza la población en términos general. Además, eso se corresponde con las exigencias que ha estado llevando a cabo la máxima dirección del gobierno en cuanto al aspecto territorial y urbano. Todas estas preguntas que se han estado haciendo solamente en la mesa redonda y además en cada una de las llamadas que se han recibido, se corresponde con violaciones precisamente del ordenamiento territorial en algunos de sus instrumentos. Uno de los más importantes es el cuerpo de regulaciones que acompaña cada uno de estos estudios, cada uno de estos planes, de una parte de la ciudad en su completamiento y además del entorno que la circula. De manera tal que cada una de estas situaciones tienen que ser resueltas de inmediato. ¿Cómo actúa el plan de ordenamiento en cada una? En primer lugar, estableciendo qué se puede hacer, dónde se puede hacer, de manera tal que no solamente es prohibir, sino permitir hacer un grupo de acciones de manera tal que conduzcan hacia una ciudad mucho mejor cada vez. Por ejemplo, se habla de ocupación del espacio público. Digamos, cuando se ocupa una calle, cuando se estrecha esa calle, cuando además se interrumpe el tráfico, se está ocupando ese espacio público. De la misma manera, los parques, también se ocupa, por ejemplo, cuando se realizan parqueos en lugares que no están establecidos, y las regulaciones precisamente conducen a propiciar la regulación y en la manera en que se ocupa el suelo en cada uno de los espacios de la ciudad. Esto es importante tenerlo como primera decisión. Luego están las irregularidades que se cometen cuando se incumplen o cuando no se tiene en cuenta las autorizaciones que emite el sistema de planificación física. Si usted va a construir una edificación, sea una vivienda o sea una instalación estatal, tiene que cumplir con un grupo de requerimientos que lo establece el sistema de planificación física. Estas autorizaciones son las que permiten a usted construir con arreglo a cada una de estas normas, porque son normas urbanísticas que permiten a usted hacer un grupo de realizaciones en la ciudad. También hay otras acciones que se están realizando que tienen que ver sobre todo con la modificación de las fachadas. Las regulaciones también establecen cómo tiene que ser la fachada en nuestra ciudad. Las fachadas están compuestas por distintos elementos. Están las puertas, están las rejas, están además, digamos, las pinturas, la textura que tiene esa ciudad, el tamaño, el número de pisos, es decir, la altura de las edificaciones, la distancia que están a la calle. Y ahí entonces tenemos un elemento que es
importante que también se ha tocado ahí, que son los jardines. Los jardines es un espacio que hay que dejarlo libre de construcciones. El jardín es un espacio público o semipúblico en el cual no se permite construir ningún tipo de instalación. Por lo tanto, todas esas ocupaciones que se han estado haciendo de los jardines son ocupaciones que violan las regulaciones urbanas y por lo tanto constituyen violaciones y constituyen ilegalidades que hay que enmendar y que por supuesto habría que acometer también durante todo este proceso de enfrentamiento o de retoma de la legalidad en cada una de nuestras ciudades. Hay algunas opiniones, Mena, que hablan de quizás algo extremismo en el tema de las rejas, de que se permita o no la reja. La reja no es que no esté permitido, es que debe adecuarse a cómo esté concebido para cada lugar. ¿Es así? Las rejas tienen varias maneras de enfrentarlas. Hay en los edificios multifamiliares el reglamento establece que se prohíbe la reja. Ahora bien, en estos momentos y en otras partes de la ciudad, las rejas constituyen un elemento que va acompañando la propia expresión de esa ciudad, de su propia configuración. Por lo tanto, lo que se necesita y lo que se exige es que esté hecha de acuerdo al entorno, de acuerdo al lugar y con la estética que permitan que esa fachada tenga la calidad y el valor estético que permita permitir un valor adicional al lugar en el cual estamos viviendo. En este momento, la resolución 6 del presidente del Instituto de 2011 establece que para esos casos todavía no hay un actuar inmediato, sino que se están estudiando porque no cabe duda de que constituye un elemento para protección para las personas, para sus bienes, y por lo tanto hay que hacerlo de una manera coherente y que el diseño sea de una manera que sea de acuerdo al lugar donde se encuentra, y esto va a permitir que evidentemente la gente no solamente estén resguardadas, sino que también aporte elementos al lugar en el cual están habitando. Nosotros estamos trabajando fuertemente por lograr esta cultura urbana en toda la población, de manera que podamos también obtener una ciudad en el futuro mucho mejor. Una opinión sin duda importante para ir conociendo hacia dónde encaminar pues las principales acciones en el ámbito del urbanismo. Como decía Mena, no se puede permitir la ocupación de espacios públicos porque son bienes para toda la sociedad, no para alguien en particular. Y lo importante es esa recomendación: si usted va a construir, si usted va a hacer una ampliación, si usted va a hacer alguna acción en la fachada, consulte siempre a los especialistas de la Dirección de Planificación Física, a los arquitectos, para que le puedan decir cuáles son las regulaciones urbanísticas, que no son iguales en todos los lugares, en todas las ciudades, en todos los municipios, responden a las características de cada lugar, y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Un trabajo que se está haciendo en todos los territorios y que tiene una expresión particular en la provincia de Cienfuegos. Les propongo ver este trabajo que tenemos para nuestra mesa redonda. De las más de 7.600 ilegalidades existentes en la provincia, 6.255 se localizan en los consejos populares de la ciudad de Cienfuegos. Pueden ser cercados, elementos que se construyen para crianza de animales, talleres que no corresponden para nada con la arquitectura y con el destino del suelo. Entre otras ilegalidades que pueden ser conexiones a líneas eléctricas que no están destinadas para eso, instalaciones hidráulicas que en un momento se está utilizando esa agua y no están tampoco planificadas. Juncosur y Buenavista son los repartos con el mayor número de violaciones, de ahí que la Comisión de Enfrentamiento priorice su accionar en estos lugares. Con esto funciona a nivel de gobierno un grupo de enfrentamiento que se reúne a nivel de municipio cada 15 días. Coordinan las acciones a partir del plan que se realizó al finales del año 2012 y que se trazó un programa donde están plasmados los medios, los recursos que hacen falta para resolver cada ilegalidad. El cuerpo de inspectores trabaja incansablemente, ya se han puesto cerca de 600 multas, pero el apercibimiento tiene sus límites. Persuadimos a las personas para que erradiquen esta ilegalidad en un término de 72 horas, si no lo hacen aplicamos decreto, hemos aplicado decreto y le damos seguimiento. Hoy estamos aquí dándole seguimiento a aquellos casos que ya atendimos anteriormente y atendiendo otros casos porque hay muchos más en el Consejo Popular que hay que erradicar. Pero no es solo la multa, sino la obligación de dar un plazo razonable de tiempo para que la persona natural o jurídica resuelva aquello que hoy es ilegal, que lo hizo sin la documentación, lo hizo en un lugar inapropiado y que tiene que retirarlo. Es más que la multa, aunque la multa sigue siendo un indicador. Y está al lado dos multas impuestas. Si no es así,
Si no se cumple, entonces se prepara un expediente, todos los datos del núcleo familiar, de las personas, las condiciones que existen, de la infraestructura, y se le da un seguimiento con todos los organismos que intervienen para erradicarla. Se le comunica qué día va a ser la intervención a los ilegales y se ejecuta. El programa incluye además viviendas que violan el decreto ley 212. Hay personas que viven, o hicieron su vivienda, son legales en áreas de playa de hace muchos años, previo incluso al decreto ley 212 sobre el decreto sobre la ley de costa, y que hay que irle buscando una solución, que tienen otro tratamiento. Sin embargo, el verdadero foco rojo se encuentra en los edificios multifamiliares, violaciones que han traído consigo el deterioro de redes hidráulicas y sanitarias, provocando afectaciones en los servicios. Se trata de una tarea compleja pero necesaria. Las ilegalidades que proliferan en los repartos cienfuegueros no solo violan la ley, afean el entorno y ponen en riesgo la salud de sus habitantes. Lograr el reordenamiento territorial y urbanístico depende de la seriedad y organización del cuerpo legal que es responsable de la tarea, pero sobre todo de la conciencia ciudadana. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Continuidad de la serie de mesas redondas donde especialistas y periodistas se aproximan a valores humanos que muestran signos de crisis en nuestra sociedad, este viernes 13 de diciembre ponemos la ética sobre la mesa. Acompáñenos con su opinión y sus interrogantes el viernes a las 7 de la noche por Cuba Visión Internacional y Radio Habana, Cuba. Bueno, sin duda el tema de los edificios multifamiliares ha propiciado varias opiniones de ustedes, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque tengo también un tema del que hemos recibido numerosos cuestionamientos, numerosas inquietudes de la población, que es el de las ubicaciones de los trabajadores por cuenta propia. Aixa Evia nos tiene algunas de esas opiniones, de las recibidas a través de nuestro sitio web. Adelante, Aixa. Sí, gracias Randy y buenas noches para todos. Bueno, sí, vamos a ver en el caso general la cantidad de opiniones que se han dado en Cuba Debate. Por ejemplo, en la información que se publicaba hoy, 68 comentarios había, ahí están esas también del trabajo por cuenta propia. Y en la noticia se publicaron 48 comentarios y quería resaltar antes de ir a las opiniones de ustedes que conocieran que ha sido muy importante que compañeros del Instituto de Planificación Física en ambos casos han estado contestando algunas de estas inquietudes durante estos días, más de 31 respuestas pude apreciar y creo que eso es muy importante porque no todas pueden aquí esclarecerse y de esta manera muchas personas que dan sus opiniones en internet pues tienen las respuestas de los compañeros de planificación física. Es un buen ejemplo para todos los organismos es un buen ejemplo del país. Porque se abarcan muchas más inquietudes de esta manera, por eso lo traigo aquí. Bueno, vamos a ver las opiniones de las personas que acudieron a Cuba Debate. Bueno, Cagni nos dice que no debería estar permitido que los negocios privados estuvieran en edificios multifamiliares y barrios residenciales, sobre todo aquellos negocios que generan ruido, suciedad y molestan a los vecinos, y también aquellos negocios que están usando aceras y calles para parqueo y para talleres. Hay otra opinión. Jotab dice que él incluso ha visto cómo pican los azulejos al lado de Policlínico y que el día entero hay que estar escuchando el ruido ensordecedor de esas máquinas, el polvo, el fango que genera este tipo de trabajo y que en su barrio hay emprendedores, como él les dice, que solo le interesa el progreso personal y que montaron un taller de pintura y los vecinos tienen que estar respirando constantemente el olor a pintura, bueno, y hace alusión al producto químico y el daño que puede traer para las personas. El doctor José Luis Aparicio, que es alguien que habitualmente comenta en nuestras mesas redondas, dice que, por ejemplo, en el caso de Santa Clara, a veces no hay mucho sentido común en los decisores porque han puesto establecimientos de trabajadores por cuenta propia al lado de hospitales y de la Universidad de Ciencias Médicas y que eso crea un ambiente malsano, insalubre, molestan los pregones, sobre todo, bueno, en este caso donde hay un hospital, ¿no? Además no hay higiene y que esto favorece los vectores y además hay obstáculos para el paso peatonal en estos lugares y también para el transporte que está asociado al hospital. Hay otra opinión de Lali que dice que, por ejemplo, en el caso de las aceras de Bayamo,
ya no se puede caminar, porque dice que han puesto mesas de dominó, talleres de bicicletas en las aceras, están reparando los colchones, las personas que tienen este tipo de negocios, los puercos los están asando en las aceras, algunas empresas, las bodegas, por ejemplo, han sacado las mesas para vender productos y se han hecho garajes, kioscos de todo tipo en el caso de las aceras, sin contar las carretillas ambulantes que se están parqueando en el contén y que obligan a las personas entonces a tener que ir por la calle y no por las aceras, y por lo tanto es un peligro para las personas en este caso. Hasta aquí, Randy, estos comentarios de los internautas en Cuba Debate. Gracias, Aixa, y eso pues me lleva a hablar precisamente con Anelis, que ayer nos estuvo explicando varios de los detalles del ordenamiento territorial y urbano en nuestro país. ¿Cuáles serían las percepciones, las ideas que transmitirle a nuestra población sobre el ordenamiento en el caso del trabajo por cuenta propia? ¿Cuáles son las regulaciones que están establecidas para estos casos? Bueno, es cierto y está presente en prácticamente todas las ciudades situaciones similares a esta. Esto está regulado desde el inicio, o sea, ya la resolución 33 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el 2011 estableció el reglamento para el ejercicio del trabajo por cuenta propia. Lamentablemente hemos asumido mucho que la actividad como tal por cuenta propia lleve implícito una acción constructiva. Desde el artículo 8 de este reglamento se deja claro que el trabajo por cuenta propia debe ejercerse en su residencia y siempre en correspondencia con las normativas que estén aprobadas y establecidas por los consejos de administración, que no son más que las regulaciones que nos hablaba el arquitecto Mena anteriormente, que se aprueban por los consejos de administración municipal. Es decir, que usted tenga la licencia para ejercer el trabajo por cuenta propia no quiere decir que de hecho tiene licencia para hacer cualquier construcción o modificación. No, y se otorga bajo esa condición, o si no puede ser en la casa, bueno, se habilitan espacios que también deciden los consejos de la administración, y para los trabajadores ambulantes pues se establecen itinerarios. Hay algunos planteamientos sobre este tema y lo planteaba Lali, que se obstruyen las vías, que se obstruyen todo las aceras, o sea, y son móviles, o sea, que se aprueba la actividad para que estén moviéndose en un itinerario, que no quiere decir que el trabajador no se detenga. Pues en ocasiones dice, no puedo detenerme, no, se detiene, ejerce, o sea, hace la venta, brinda el servicio, pero continúa recorriendo ese itinerario. Y estas áreas habilitadas se aprueban a propuesta de las direcciones municipales de planificación física, o sea, se hacen estos estudios, se concilian con otros organismos del territorio y se someten a aprobación de los consejos de la administración. Y bueno, la otra modalidad son aquellas actividades que brinda el trabajador por cuenta propia en el domicilio de su cliente, dígase el plomero, el albañil, o sea, que van a la casa a prestar servicio. Para ir haciendo las correcciones, en este sentido se ha estado trabajando en las regulaciones, o en algunos casos hay territorios que han aprobado reglamentos para el trabajo por cuenta propia. Y aquí volvemos al otro tema. Para cada territorio es diferente, o sea, tiene características propias, y los consejos de administración no limitan el ejercicio de trabajo por cuenta propia, lo que sencillamente establecen es dónde puede estar localizado para poder cuidar los ejes principales, para poder cuidar estas zonas como son los hospitales, que nos hablaba el doctor, que no es solo de Santa Clara, o sea que ha sido en otras partes también. Nuestras direcciones municipales y provinciales han estado haciendo trabajos de reordenamiento, o sea, esos pequeños planes que hablábamos ayer y estudios de detalle para determinada zona, en la que en muchas ocasiones, se consulta, y por supuesto son los que lo van a aplicar, los trabajadores por cuenta propia, se les solicita para diseños, para que sean homogéneos. Hay lugares con mejores resultados o que se ha logrado esa integración, hay otros que no. Nosotros sí estamos, o sea, y es obligatorio solicitar la autorización cuando vamos a estar ocupando espacios, o sea, en ese propio espacio público, o cuando vamos a hacer determinado cambio de uso, tener una actividad en nuestra propia casa que implique, como hablaba, contaminación. O sea, el tema no es eso, están las carpinterías también, están los lavados de auto, el lavar auto es un consumo de agua adicional, es además emitir residuales que llevan grasa, que son dañinos y que contaminan. ¿Qué sucede cuando solicitan la autorización? El sistema de planificación física consulta a los organismos competentes. La consulta a SIGMA, a Higiene y Epidemiología, la consulta a Recursos Hidráulicos para ver si en realidad se puede disponer del agua y cuál es el tratamiento de esos residuales. La Organización Básica Eléctrica, porque hay actividades que son altamente consumidoras de energía eléctrica, o sea que lleva
todo un proceso de aprobación para ello. Hay algunos televidentes nos preguntaban que hacia dónde dirigirse cuando ven algún tipo de violación en este sentido. Bueno, ahí están nuestras direcciones municipales para que puedan ir y alertar o hacer la queja sobre ese tema. Hay temas de índole sanitario que están las direcciones de higiene y epidemiología, de los temas ambientales, las direcciones de SIGMA en los territorios también, y llegar a la queja, o sea, creo que en esto hay relaciones conjuntas, en cualquiera, si hace falta integrar, pues se integra ahí en el territorio para dar respuesta. Lo cierto es que sí tenemos que ordenar. La gran presencia que hay de ello en el territorio es lo que nos hace, o sea, o daña mucho la imagen urbana. Y sí buscar en las direcciones municipales, porque cada uno es un caso que responde de esa localidad. Gracias, Janely. Bueno, opiniones, decíamos, llegaron varias sobre los temas de edificios multifamiliares. Por ejemplo, Clara Jorge Rodríguez dice que es jubilada de la construcción, vive en un edificio multifamiliar frente a la autopista Varadero Cárdenas y se pregunta si es posible mantener un sembrado de hortalizas y plantas medicinales en el fondo del área trasera de su apartamento, mientras una persona que se identifica como Iván desde Cienfuegos se pregunta por qué en el reparto Pastorita de Cienfuegos continúan las ilegalidades alrededor de los edificios. Otras llamadas sobre este tema, otras opiniones sobre este tema en las llamadas telefónicas que recibimos en el día de ayer. Regla Suárez Ruiz, Centravana, plantear que se tengan en cuenta todas las diablurías que están haciendo dentro de los mismos edificios y que a veces las autoridades no lo ven porque están dentro de los edificios. Xiomara Martínez Benítez, donde yo vivo, existen personas que han hecho, por ejemplo, en el área común, cerca, alrededor de 3 metros de alto, y entonces han hecho escalera de salida por el frente del balcón. También se ha cementado debajo del edificio, que tiene una superficie de la cual está levantada, han cementado debajo del piso y han cementado el área del jardín, que ha traído como consecuencia no solo conflictos, sino que a su vez, según los arquitectos de la comunidad, esto afecta a los cimientos en un futuro y se pueden crear cavernas y pueden traer dificultades para la edificación en años próximos. Bueno, también nos llegaron opiniones de Hawái Grande, de otras localidades, sobre el tema de los edificios multifamiliares, y me gustaría, Serapio, pues conducir un poco la opinión sobre este tema. ¿Cuáles son las tareas fundamentales, las acciones fundamentales que se están cometiendo en los edificios multifamiliares y las principales, normas que deben cumplir quienes conviven en esos edificios? Randy, es muy difícil. Hay un número, nosotros también estuvimos revisando, como dijo Aiza en su intervención, estuvimos revisando un número de casos y realmente son bastantes los que hay en edificios multifamiliares. Y es muy difícil contestarlo o una respuesta que abarque todos estos casos aquí. Por lo tanto, debo decirte que todos estos casos van a ser respondidos. Uno por uno van a ser respondidos. Pero bueno, vamos a tratar de abarcar y hablar algo que venga relacionado con el tema que plantean los televidentes. Los edificios multifamiliares tienen su régimen específico. O sea, es la resolución 4 del 91 del presidente del Instituto Nacional de la Vivienda. Se llama así, Reglamento de Edificios Multifamiliares. Allí en su artículo 10 define qué es lo que son áreas comunes. Y te habla de los terrenos que hay entre los edificios, los jardines, las galerías, los pasillos, las áreas donde van las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, o sea que son registros, garajes, escaleras, ascensores, todos son áreas comunes del edificio. Es para uso de los vecinos del edificio, uso común para todos los vecinos del edificio. Nadie se puede apropiar independientemente de ella. Hay uno de los televidentes que habla sobre que hicieron una reja en el área común, construyeron. Nadie se puede apropiar de esas áreas que son comunes del edificio. Eso es muy importante recalcarlo porque no da derecho. Todas estas ilegalidades que existen en estos edificios, o sea que nos encontramos mucho, adosos, cuartos de desahogo, cría de animales dentro de
o sea, entre las áreas del edificio, en los patios. O sea, que te hacen un número de ilegalidades entre ellos que hay que combatir, pero los primeros que deben entrar en este combate son los propios vecinos del edificio. O sea, el llamado que se ha hecho a la actuación del pueblo, de la población, en este sentido. Todas estas acciones, además de estar prohibidas en el reglamento de edificios multifamiliares, también se establece su prohibición en el decreto 272, que incluso artículo 11, se refiere exactamente a todo este tipo de infracciones. Te habla, en este caso, de cercas, que no se pueden ejecutar la cerca, que no se pueden hacer adosos, que no se pueden hacer esta cría. O sea, todo lo que prohíbe el 4 del 91, se le puede imponer multas y medidas complementarias que pueden ser la demolición y la restitución a su estado original de todas esas obras que se ejecutan detrás del edificio. O sea, todas estas violaciones están incluidas en el levantamiento que se hizo para llevarse a los planes integrales de enfrentamiento a las ilegalidades. Están incluidas allí, que tienen un cronograma de ejecución y se están actuando gradualmente sobre ellas. O sea, no hay nada que se haga impuesto sí, sino a través de un análisis de un cronograma de ejecución, como te expliqué, que tenga un presupuesto, que tenga una logística para actuar sobre ella. Y que en muchos casos ese propio actuar va unido al levantamiento integral que se está haciendo. Veíamos ayer el caso de Villa Clara, de algunas zonas de edificios multifamiliares donde no solo se estaba actuando contra las ilegalidades, sino se estaban concluyendo la urbanización, que también es importante. Exactamente, y buscando soluciones, como es el pronunciamiento de no solo prohibir y eliminar las ilegalidades, sino buscarle soluciones. En muchos casos que no se previeron, que es otro de los temas que habla un televidente, no se hicieron garajes en edificios en un momento determinado. Entonces todo el mundo hizo un garaje porque tenía que resguardar el vehículo. Bueno, eso se están buscando soluciones, como se vio en el caso de Villa Clara, en la exposición que hizo ayer el director provincial, referido a parqueos colectivos, donde se le busca una solución a eso y se quite eso, que son bastante feos en todos los casos. Son contenedores, son con los medios que la población pudo buscar para resguardar su vehículo. Y a eso hay que buscar una solución y se la está buscando gradualmente, paso a paso, de acuerdo a las posibilidades que tiene el país relacionado con este tema. Es verdad que por muchos años hubo una inactividad de los organismos implicados en el tema de llevar al control en estos edificios. Sin embargo, eso no da derecho a que las personas ejecuten estas violaciones. El caso de los edificios, que tiene un régimen jurídico especial, no lleva el mismo tratamiento que el resto de la vivienda. Por ejemplo, hubo un proceso de convalidación de vivienda donde incluyó todas las violaciones o todas las construcciones, acciones constructivas que se ejecutaron entre el 1 de enero del 85 y el 23 de junio del 2001. O sea, se hizo un análisis sobre ella, se vio técnicamente la estructura por la parte constructiva y después desde el punto de vista jurídico se legalizaron esas acciones constructivas. En el caso de los edificios no puede ser así. En el caso de los edificios estas violaciones son del orden de la estética urbana, una violación a la estética urbana que no se puede llevar al plano que se hizo en el tema de la convalidación. Ahora incluso actualmente para los casos de las viviendas independientes está la resolución 342, que es derivada del decreto ley 288, que también establece una actualización de título y viene razonada, pero es para el caso de las viviendas, con una implicación de planificación física en el tema de que no haya violación de las regulaciones urbanas. Pero en el caso de los edificios lleva un tratamiento diferente. Sin duda, este es uno de los temas más complejos, incluso muchas de las opiniones cuando hablábamos de la convivencia en una de nuestras mesas redondas de los viernes, se hablaba mucho de los edificios multifamiliares y ese hecho, como usted decía, de que la propiedad común es de todos y no es de nadie en particular y por lo tanto nadie puede apropiarse de ella, es uno de los elementos que más influyen también en la convivencia en los edificios multifamiliares. Pero hay experiencias en cómo se ha ido tratando este tema en algunos territorios y les propongo ver lo que ha pasado en Pinar del Río, en algunas comunidades de esa provincia. El reordenamiento que hoy se efectúa en varias entidades de la economía y diversos consejos populares de la provincia es uno de los resultados del proceso integral de enfrentamiento a las indisciplinas sociales. Desde las mejoras en la atención y transportación de pasajeros en la terminal de ómnibus, pasando por la rehabilitación de las zonas comunes en edificios multifamiliares, las acciones han estado enfocadas desde la perspectiva que ordenar permitirá darle solución igualmente a determinadas necesidades sociales. Es por ello
ello que si bien hasta la fecha se han corregido más de 800 ilegalidades en materia urbanística y territorial, la Dirección Provincial de Planificación Física ratifica que el principal objetivo no es demoler, sino reubicar. Hoy es una realidad donde hemos tenido un adelanto importante a partir de la última intervención de Raúl en la Asamblea Nacional, donde bueno, se ha hecho una estrategia de trabajo. Se ha concebido una estrategia de trabajo hoy en la provincia, donde se está trabajando integralmente en un Consejo Popular en cada territorio, en cada municipio. Es importante a partir de que si veíamos el tema del enfrentamiento solamente a erradicar ilegalidades y enfrentarlo solamente en el tema de las construcciones ilegales y no se veía desde el punto de vista integral como se está cometiendo, era muy difícil. Pero cuando se trata integralmente que se resuelve el tema del salidero, el tema de la obstrucción, el tema de la pintura, el tema de la impermeabilización, el tema de otras indisciplinas sociales y junto con ello se trata el tema de la ilegalidad desde el punto de vista constructivo, de conjunto, hay mejor entendimiento, mayor aceptación y aporte de la población a erradicar ese tipo de ilegalidades. Los consejos populares Rafael Ferro en La Palma, República de Chile en Viñales, la comunidad Vietnam Heroico en Minas de Matahambre y la Bolivariana en Sandino, además del área número 1 del Consejo Popular Capitán San Luis en Pinar del Río, entre otras 23 zonas, constituyen hoy referencias del trabajo integral de varios organismos y la población en pos de su mejoramiento. El enfrentamiento a las indisciplinas, ilegalidades y delitos al que convocara Raúl es responsabilidad común, pero constituye sobre todo un proceso de educación de la sociedad. Desde Pinar del Río, Ramón Crespo Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, creo que es una buena muestra también de lo que reclamaban algunas de las opiniones que nos han llegado y es la participación popular en este proceso, que no sea una acción solo desde los organismos estatales, sino con la participación del pueblo como elemento fundamental de todos los procesos de la revolución. Y las opiniones han sido múltiples que hemos recibido pidiendo cada vez más acción, que haya enfrentamiento concreto, directo a cada una de estas ilegalidades y que sea con el concurso de todos los organismos y de todo el pueblo. Opiniones sobre esto las tiene Aiza Evia ahora en nuestra mesa redonda nuevamente en la sección de Internet. Gracias, vamos a ver las opiniones. A ver, Edileidi es una cubana que reside en otro país, pero viaja regularmente a Cuba y ella encuentra muy bien todas las medidas que se están tomando respecto a la disciplina social, porque Edileidi nos dice que en todos los países existen leyes por las cuales hay que regirse, independientemente del sistema político que tenga el país, y solo así funciona y se desarrolla una sociedad. Y Edileidi nos dice que cada año cuando ella nos visita, ve que las calles se van poniendo más estrechas, que si un vecino coge 60 metros para una construcción de la calle, el otro coge 1 metro, y así pasa sucesivamente, y que en el caso de Holguín, por ejemplo, antes las calles tenían 2 vías. Sin embargo, en la actualidad ella ha visto que a veces hay calles con una sola vía, y eso está dado por el robo del terreno, y ella piensa que eso hay que pararlo. Hay otro comentario que proviene de Julio, que observa, ¿no?, que a veces es bueno ver las indisciplinas que hay al lado de uno, que ha pasado que la impunidad durante 20 años ha afectado a que la gente piensa de que no se van a tomar medidas y un poco que se han adaptado a las violaciones, y él pone el caso de Reparto Santa Catalina, donde él vive, donde hay numerosos contenedores hace muchos años que se colocaron en el barrio y que están afeando ahí el barrio en Santa Catalina. Hay otra opinión que es de Manuel Alejandro, que ve muy bien estas mesas redondas, las críticas, las opiniones, pero él cree que ya las autoridades competentes tienen que responder y que hay que acabar de ver las sanciones que se cometen en cada lugar y que hay que tener acciones contra aquellos que están infringiendo las leyes. Camila nos dice que, y es algo muy importante yo creo, que hay que rescatar lo que es los estudios de planificación física, que hay que crear la especialidad tanto de nivel medio como universitario, que ella dice que ha sido abandonado, que no se puede solo confiar en los cursos de posgrado, que la vida ha demostrado que la planificación física hay que verla de manera integral para hacer análisis integral y verdaderamente ser una contrapartida a los organismos que inciden en las transformaciones del territorio y de esta manera entonces hacer un control integral. Y hay una opinión, en este caso de Luisa, es una opinión de Alamar,
está preocupada porque en la zona micro 10 en Alamar se demolieron algunos garajes y construcciones, otros no se tocaron y que evidentemente el trabajo ha quedado inconcluso. Dice que incluso han dejado escombros y grandes trozos de metal como vertedero entre los edificios y que hay quejas de vecinos que están afectados y otros que no fueron afectados, y además se rompieron las aceras y no quedaron terminadas como debían haber sido terminadas las aceras. Bueno, hasta aquí, Randy, estas preocupaciones de las personas que han escrito a Cuba Debate. Gracias, Aiza. Ahí sumo la opinión, por ejemplo, del arquitecto Carlos Román Figueroa de Santa Clara, quien reclama precisamente que haya más participación popular en todos estos procesos de transformación. Habla precisamente del área urbana Sandino en la ciudad de Santa Clara y él pide que sean convocados los ciudadanos de allí también para las transformaciones que están teniendo lugar. Y Esteban Martínez, que escribe que, entre otras cosas, acaba de ver la mesa redonda, decía ayer, y le preocupa que la mayoría de las intervenciones y los materiales que ilustran los problemas se concentran en la población, dice él, cuando el Estado, instituciones, organismos, etcétera, tienen también una amplia carpeta de violaciones y que todavía no se han rectificado, y que esta campaña de orden urbano no debe ser solo para la población, sino también para las instituciones estatales. La acción es lo que está pidiendo buena parte de los televidentes y radioyentes, Serapio, que han escrito a la mesa redonda. En ese sentido, ¿cómo se continuará trabajando por parte del Instituto de Planificación Física y el resto de las entidades que tienen que ver con este enfrentamiento a las ilegalidades? Randy, ayer hicimos referencia a las palabras del general de Ejército, tanto del 7º pleno del Comité Central del Partido como en la Asamblea Nacional. O sea, el llamado, realmente más de 20 años que no hubo acción, demandando orden, disciplina y exigencia, que hagamos una evaluación de la fuerza con que cuenta la revolución, que podemos llegar al éxito. La inacción ha sido cierta, de todos los organismos que han tenido que intervenir en este tema. Le faltó fuerza, le faltó sistematicidad, le faltó orden, le faltó unidad. Eso es una realidad. Pero hay que actuar. El lineamiento 120 de la política económica y social del partido y la revolución, además de establecer la calidad en los planes de ordenamiento, también habla de rescatar la disciplina urbana. Es un tema, es una política aprobada en el 6º Congreso del partido, y hacia ella vamos a trabajar. ¿Cómo estamos trabajando ya en este tema de enfrentar todas estas ilegalidades? Primeramente con lo estatal, para dar el ejemplo. Hay acciones concretas estatales, te puedo poner un ejemplo de Playa Blanca, 125 en Holguín, el municipio Rafael Freire, 125 instalaciones estatales antes de actuar con las particulares de las personas que viven allí. En el mismo margen se iba buscando una reubicación y se están buscando las soluciones para toda esa familia que viven allí. Pero son 125 instalaciones estatales, para darle el ejemplo. Y se habló incluso de eliminar las instalaciones estas estatales, en el caso de las playas, en 2-3 años, que tuvieran una solución ya erradicada de la violación como tal, y gradualmente ir actuando sobre las particulares. El Instituto de Planificación Física va a continuar trabajando en este sentido para rescatar la disciplina urbana, y trabajaremos sin extremismo, un análisis caso a caso, con decisiones justas, pero apegado a lo que dice la ley, a lo establecido legalmente para este tipo de violación. Gracias, Serapio. La población coopera y comprende. Andy Luis. Teníamos un material realmente, pero se nos ha quedado ahí un poquito en el tintero. Yo les propongo aprovechar los minutos que nos quedan realmente para poder conversar con el presidente del Instituto de Planificación Física, el general de división Samuel Rodiles Planas, quien está acompañándonos, lo hizo ayer y lo ha hecho hoy nuevamente acá en nuestro estudio. Y me gustaría, por supuesto, que ante todas estas interrogantes, ante este llamado a la acción de la población, a esta disyuntiva que se plantean algunos de sí, hay que enfrentar también las violaciones del Estado junto con las violaciones de los particulares. Bueno, ¿cuál es la política? ¿Cuál es la estrategia que seguirá el Instituto de Planificación Física, la que está haciendo desde que recibió las instrucciones de la máxima dirección del país y la que tendrá hacia el futuro? Buenas noches, general, y nos gustaría escuchar su participación. Buenas noches, compañero Randy, lo que no escucho. En primer lugar, nosotros hemos seleccionado algunas ideas a modo de resumen para que se entienda bien el papel actual del sistema de la planificación física.
que quisiera compartir con ustedes para al final tener una idea completa de nuestra tarea y funciones. El restablecimiento del orden es una pelea de tiempo, esfuerzo y sacrificio. Pero nosotros estamos completa y totalmente seguros que sí podemos ganarla. El 7 de julio de este año, el general de ejército, Raúl Castro Ruz, tras referirse a las indisciplinas, ilegalidades y expresiones nocivas en nuestra sociedad, planteaba: si queremos triunfar en esta tarea, hay que incorporar a todo nuestro pueblo, a cada uno de sus ciudadanos. Uno de los objetivos a que nos convoca la máxima dirección del país es lograr ciudades, poblados y asentamientos ordenados, con condiciones higiénico-sanitarias y servicios que garanticen el derecho que tiene nuestro pueblo a una vida correcta, estable y necesaria. Por eso se exige muy seriamente el orden y la disciplina en las construcciones que aquí se ha planteado al respecto. Eliminar la improvisación, el voluntarismo y el irrespeto a lo establecido. El principio a seguir lo ha expresado reiteradamente el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, cuando planteaba que lo que no hay es que prohibir o destruir, sino definir dónde y cómo construir y qué regulaciones aplicar. Hay que influir por todas las vías posibles para que las personas naturales o jurídicas, antes de comenzar a edificar o rehabilitar alguna vivienda o inmueble estatal, conozcan, como que se ha dicho, las regulaciones establecidas y obtengan los permisos o licencias para que se lleve a cabo dicha actividad. Nosotros estamos seguros que de cumplirse este aspecto tan serio y delicado, habrá seguridad y garantía para el patrimonio particular y el de la nación. Para ello, nuestra prioridad en estos momentos, Randy, es lograr una mayor transmisión de los mensajes a nuestro pueblo, atender más sus quejas o planteamientos, preocupaciones, promover el conocimiento para que ellos comprendan cuáles son las cuestiones a llevar y a cumplir, es decir, elevar su cultura en esos temas. En esta estrategia que hemos hablado durante 2 días, juegan un papel esencial los órganos de prensa y las acciones que realizan los gobiernos provinciales o municipales y sus respectivas direcciones de planificación física con la población. También las organizaciones de masa y sociales que están por todas partes están ayudando al respecto, ya que han demostrado la valía de su acción. Trabajamos intensamente en completar y capacitar la fuerza profesional y técnica del sistema de la planificación física. En esa dirección promovemos más vínculos con las universidades y otros centros docentes al respecto. Paralelamente, bajo la dirección de los consejos de la administración a todos los niveles, participamos en el combate contra las indisciplinas y las violaciones en materia de ordenamiento territorial y urbanismo. Actuamos como centro coordinador y fiscalizador de los planes integrales de enfrentamiento a las ilegalidades, cuya primera prioridad, como aquí se ha planteado, es erradicar todas las violaciones estatales para poder tener moral y dar un ejemplo al pueblo con este cumplimiento de las tareas planteadas. Antes de revertir los incumplimientos de personas naturales, exigimos a los integrantes de las direcciones provinciales y municipales
de planificación física a una acción firme. No evadir los problemas, sino enfrentarlos, pero con limpieza, transparencia y apego a la ley. A la vez, mantener una actuación humana y de respeto a todos aquellos que han cometido errores al respecto. Este asunto que he planteado hasta ahora es de suma importancia por su sensibilidad y necesidad para el presente y futuro de nuestro país. Afortunadamente, ya hay ejemplos reales de incorporación creciente de ciudadanos e inclusive algunas comunidades completas al restablecimiento del orden. Aquí no ha salido porque no hubo tiempo. Algunos ejemplos de Pinar del Río, que se ha visto la comunidad completa que han logrado restablecer el orden en ese Consejo Popular. Al identificar las actuales causas planteadas aquí, reconocemos que más que desconocimiento, ha faltado sistematicidad en la exigencia y el control del cumplimiento de lo que está establecido. En todo el país también nuestro sistema tiene que poner atención primordial a lo que estoy planteando. Pero lo más importante de todo es que hay que comprender que sí podemos continuar, que sí continuamos postergando este ejemplo, vamos a crear compromiso negativo al futuro del país. Apreciamos realmente una actitud creciente del partido en cada territorio en cuanto a las acciones a seguir para restablecer el orden y la disciplina. Y de los gobiernos, una actitud más integral para acometer esta tarea. Es importante el apoyo del Ministerio del Interior, Fiscalía, tribunales, Contraloría General de la República e incorporar algunos organismos y entidades en esta dirección tan importante. La actualización del modelo económico cubano ha entrado en una etapa de medidas más profundas y trascendentales, las cuales demandan, entre otras condiciones, orden y exigencia imprescindibles para seguir mejorando y transformando nuestra sociedad. En este contexto se inscriben los principales retos del sistema de planificación física para los próximos años. Aquí hemos querido resumir algunas ideas para que se entiendan cuáles son las funciones actuales y el papel que juega nuestro sistema de planificación física en el país. Hasta aquí la expresión de mis ideas, pero quiero expresar en nombre de todos los miembros del sistema de la planificación física que el próximo 16 de diciembre se cumplen 14 años de creada la Mesa Redonda, que ha sido un buen ejemplo para orientar e informar al pueblo y que tú has dirigido eficientemente. Te felicitamos en nombre de todos los miembros del sistema de la planificación física. He concluido. Muchas gracias, general, y sin duda creo que son pautas, orientaciones hacia el trabajo que debe acometer todo el sistema de planificación física y al que debe sumarse todo nuestro pueblo. Se trata de tener mejores y más bellas ciudades, de poder tener la posibilidad de que los espacios de uso público sean de toda la población, que todos podemos disfrutar de ellos y también que sobre todo no comprometamos el futuro de la nación. En ese sentido va encaminado este trabajo, que no es de represión, es de educación, es de búsqueda de participación popular y es sobre todo también de lograr que la disciplina, el orden, la exigencia sean parte cotidiana del actuar de toda nuestra sociedad. Yo quiero agradecerle particularmente al presidente del Instituto de Planificación Física, a sus directivos, por todo el esfuerzo de estos días en nuestra mesa redonda, por la participación que han tenido en el sitio web Cuba Debate, respondiendo a la mayoría de las interrogantes que ustedes han hecho a este sitio web y también, por supuesto, al esfuerzo que hemos tenido hoy de poder
pues contestaron a buena parte de sus interrogantes, que no son pocas. Aquí solo tengo una muestra de ellas, pero todas están en manos de la dirección del Instituto de Planificación Física y estoy seguro que habrá pues respuesta, contacto con cada uno de los compañeros. Algunas, repito, no tienen que ver directamente con el Instituto de Planificación Física, pero también recibirán orientación hacia qué autoridades deben dirigirse para poder enfrentar la problemática o la situación que están teniendo en este minuto. Así que le agradezco muchísimo al instituto, espero que les haya servido de información, de educación a todo nuestro pueblo estas dos mesas redondas y que por supuesto no sea la única. Creo que quizá general a la vuelta de un año podremos estar aquí hablando nuevamente de lo que en el 2014 se pudo avanzar en este sentido y por supuesto para continuar pues convocando a todo nuestro pueblo a participar de estas acciones. Muchísimas gracias a ustedes y me despido. Bueno, pues anunciándole esta noche, 9:30 de la noche, mesa redonda de Telesur, un análisis sobre el resultado de las elecciones en Venezuela el pasado 8 de diciembre, elecciones municipales que fueron una contundente victoria para la Revolución Bolivariana, 9:30 de la noche por el canal Educativo 2. Y nos vamos con nuestras imágenes del día, hoy dedicadas al tributo que le rindió el general de ejército Raúl Castro Ruz a Nelson Mandela ante su féretro allá en Pretoria y también las conversaciones que sostuvo con el presidente de ese país, Jacob Zuma. Las imágenes del día con las que despedimos nuestra mesa redonda. Muy buenas noches.